Como la vida misma, nuestra manera particular de acercarnos a la cultura universal. Son temas tan importantes que no podemos desconocer. Haciendo honor a nuestro canal de curiosidades, solo te podría decir, mira vos, por ahí nos encontramos en la lectura de un libro, enredados entre tantas curiosidades e historias. Pero sin más, vamos a lo que nos interesa. Retomamos nuestra inmersión en la enfermedad mortal. Aquí estamos en nuestro curso. En la parte anterior exploramos cómo la desesperación se convierte en pecado al rechazar el perdón de Dios, y quedamos en la idea del escándalo que representa la encarnación para la razón humana. Un tema complejo. Pero hay otro aspecto que me ha dejado pensando. Bien. ¿Qué implica la continuidad en el pecado? La continuidad del pecado. ¿Cómo se relaciona eso con la idea de la eternidad que mencionaste antes? Kierkegaard nos advierte que el pecado no se limita a acciones aisladas, sino que puede convertirse en un estado. Una forma de vida. Ya veo. Que nos aleja de Dios y perpetúa nuestra desesperación. Es decir, que el pecado no es solo un tropiezo en el camino. No un tropiezo. Sino que puede convertirse en el camino mismo. En el camino mismo. Pero ¿cómo es posible que alguien se aferre al pecado de esa manera? Esa es la pregunta. ¿No debería el remordimiento o el deseo de ser mejores llevarnos a buscar la redención? Kierkegaard usa una analogía. ¿Una analogía? Para explicarlo. La del borracho que se aferra a su ebriedad. ¿Teme la sobriedad? La sobriedad, el vacío que sentiría al confrontar la realidad. Su situación. De su situación. De la misma manera, el pecador puede aferrarse al pecado. Al pecado. Por miedo a enfrentar su propia culpa. Su propia culpa. Y la necesidad de un cambio radical. Es una imagen que me hace pensar en la capacidad que tenemos para autoengañarnos. Para encontrar justificaciones para nuestros actos, incluso cuando sabemos que nos están dañando. Sí, exactamente. Y aquí introduce Kierkegaard una idea fundamental. La continuidad. La continuidad. Exige la eternidad. La continuidad de la eternidad. Para él, la vida eterna no es simplemente una prolongación indefinida de nuestra existencia, sino una continuidad de la conciencia. Una continuidad de la conciencia. Una unidad de yo que se realiza plenamente en la relación con Dios. Cuando hablas de continuidad de la conciencia, ¿te refieres a que nuestras decisiones en esta vida tienen un impacto en nuestra existencia eterna? Exacto. Más allá de la muerte. Nuestras acciones y elecciones no solo tienen consecuencias en el presente, sino que también configuran nuestro ser. Nuestra identidad en relación con Dios. El pecado, al romper con la voluntad divina, introduce una discontinuidad en esa conciencia. Ya veo. Una ruptura que nos impide alcanzar la plenitud. La plenitud. De la vida eterna. Es como si el pecado fragmentara nuestro ser. Nos alejara de la unidad que deberíamos tener con Dios. Exacto. Entonces no solo nos separa de Dios en el presente. No solo en el presente. Sino que también afecta nuestra posibilidad. Nuestra posibilidad. De participar en la eternidad. Así es. Y nos advierte. Que esta continuidad en el pecado no se limita al pecador consciente, al que se rebela abiertamente contra Dios. También se encuentran aquellos que se engañan a sí mismos. Que se engañan a sí mismos. Que minimizan sus errores o se refugian en una falsa piedad. Es una advertencia para no caer en la autocomplacencia. Para no justificar nuestras acciones solo porque no creemos estar haciendo daño a nadie. Exactamente. El pecado sea consciente o inconsciente. Sea consciente o inconsciente. Tiene un impacto real en nuestra relación con Dios. Para ilustrar esta idea, Kierkegaard nos presenta un ejemplo sorprendente. El del hombre demoníaco. Demoníaco. Que se aferra al pecado con la misma tenacidad. Con la que el creyente se aferra a la fe. Es una imagen que me desconcierta. ¿Verdad? ¿Cómo puede alguien que ha rechazado a Dios aferrarse al pecado con tanta determinación? Para Kierkegaard, este hombre demoníaco reconoce, aunque sea inconscientemente, la realidad de la eternidad. La continuidad de la conciencia. Se aferra al pecado no por placer o rebeldía, sino por miedo a la disolución de su propio ser. A perder la única identidad que conoce. Es una idea terrible. Terrible. Pero al mismo tiempo me hace reflexionar sobre la fuerza del autoengaño. Del autoengaño. Sobre la capacidad que tenemos para aferrarnos a lo que conocemos.
incluso cuando nos está destruyendo. Exactamente. Y Kierkegaard nos lanza un desafío. Un desafío. Reconocer que la continuidad en el pecado es un peligro real. Un peligro real. Una trampa sutil que puede atraparnos. Ajá. Incluso cuando creemos estar en el camino correcto. En el camino correcto. Nos invita a examinarnos a nosotros mismos. A examinarnos a nosotros mismos. A cuestionar nuestras motivaciones. A estar siempre vigilantes. Es un llamado a la honestidad, a la autenticidad. A la autenticidad. A confrontar nuestra propia fragilidad. Nuestra propia fragilidad. Y a buscar la gracia de Dios con humildad y perseverancia. Así es, Kierkegaard nos ha guiado por un camino complejo. Complejo. Y a veces oscuro. Oscuro. Pero nos ha dado las herramientas. Las herramientas. Para comprender la naturaleza de la enfermedad mortal. De la enfermedad mortal. La desesperación y su relación con el pecado. Y nos ha mostrado. También nos ha mostrado. Que la posibilidad de la redención siempre está presente. Siempre está presente. Siempre y cuando estemos dispuestos a abrirnos a la gracia de Dios. A la gracia de Dios. Hemos llegado al final de nuestra inversión en la enfermedad mortal. Al final del viaje. Ha sido un viaje intenso y desafiante. Intenso y desafiante. Pero al mismo tiempo muy enriquecedor. Muy enriquecedor. Las ideas de Kierkegaard nos invitan a mirar en lo profundo de nuestro ser. A confrontar nuestras propias contradicciones. Nuestras contradicciones. Y a buscar la verdad con valentía y honestidad. Con valentía y honestidad. Esperamos que esta exploración les haya inspirado a seguir reflexionando sobre las grandes preguntas de la vida. Las grandes preguntas. Y a buscar la verdad con un corazón abierto. Un corazón abierto. Y una mente inquisitiva. Y una mente inquisitiva. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive. Hasta la próxima. Hasta aquí llegamos. Muchas gracias por tu compañía. Si te gustan estas ideas, déjanos un comentario, suscríbete, activa la campanita y, ¿por qué no?, danos un me gusta. Gracias, nos vemos pronto. Como la vida misma.